Querida familia Getsemaní, buenas noches. Sean bienvenidos a este servicio especial en el cual estaremos haciendo memoria de la institución de la Cena del Señor. Recordaremos aquella noche en la que el Señor instituyó esta ceremonia junto con sus apóstoles. Y quiero pedirles, por favor, que dispongan su corazón para que la palabra de Dios, a través del pastor Mario, en unos momentos, también toque nuestras vidas. Y voy a pedirles, por favor, que así como estamos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su bendición para este servicio. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor Dios, suplicando tu bendición, tu dirección en este servicio. Padre eterno, que te agrades de la actitud de nuestro corazón aquí en nuestra casa. Señor, que dispongamos todo, Señor, nuestro ser para adorarte, para alabarte, para escuchar tu voz. Bendice, Señor Dios, la lectura de tu palabra, la exposición, la alabanza. Señor, el servicio es para tu gloria y para tu honra. Bendícenos, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero pedirles, por favor, que nos preparemos para cantar con nuestros hermanos las alabanzas para adorar a nuestro Dios. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre. Viene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. A solas en Getsemaní, el Salvador sufrió la copa amarga de dolor. Mi buen Jesús bebió. A solas en el tribunal, las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad.
Se despojó del trono y todo su esplendor. Fue despreciado y desechado el Salvador. Mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. A solas al Calvario Cristo el Redentor subió, sin murmurar mis negras penas en la cruz sufrió. Dios mío, porque me has dejado con dolor, clamó, mas fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor. Fue despreciado y desechado el Salvador. Mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad.
insaciable soy, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Buenas noches, hermanos, amigos que nos dejan entrar hasta sus hogares. Pues esta noche para el cristianismo es un tanto especial, es lo que se le conoce como la Semana Santa, la Semana Mayor, y para nosotros pues es un gusto, es una bendición el poder abrir las Escrituras durante este tiempo mientras la mayoría de ustedes está en casa, y poder traer también palabras de esperanza, palabras de ánimo basadas en la palabra de Dios. Y esta noche nosotros queremos compartir un mensaje muy especial para ustedes, y precisamente tiene que ver con aquella noche cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo junto con sus discípulos, participó de lo que hoy se conoce como la Santa Cena,
En ese tiempo era conocido como la Pascua judía. Y el domingo pasado nuestro hermano Mauricio introdujo la serie que hemos titulado Señales de una segunda venida. Y aquel domingo nuestro hermano Mauricio pues nos animó, ¿verdad? A través de la palabra, atrapó nuestro corazón, el Espíritu Santo nos guió a esa verdad de que anhelamos que nuestro Señor Jesucristo regrese pronto. Él es el Rey. Y esta noche yo quiero compartir con ustedes el tema, el banquete del Rey. El banquete del Rey basado en Marcos 14, 12 al 25. Y antes de comenzar propiamente con el servicio, quisiera pedirles que ahí donde están, en familia, puedan tomarse las manos y vamos a tener un tiempo para pedir la bendición del Señor, precisamente para que Él nos hable, Él nos guíe, nos consuele, conforte nuestros corazones en este tiempo y que podamos ver a la luz de las Escrituras lo que Él quiere que nosotros veamos, lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Así que les animo entonces a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por haber enviado a tu único Hijo a la cruz del Calvario. Te damos gracias porque a través de ese sacrificio nosotros podemos comprender cuán grande es nuestro pecado, cuán profundo nos ha llevado el pecado, que fue necesaria la muerte de tu único Hijo para rescatarnos. Por eso esta noche queremos agradecerte la bendición de poderte llamar Padre. Queremos agradecerte, Señor, que podemos tener las Escrituras en nuestro idioma, podemos leerla, comprenderla y también exponerla. Y Padre, también te damos gracias porque hoy tenemos la oportunidad de recordar a la luz de tu palabra aquella noche cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo a sus discípulos, les abrió su corazón y pudo llevarles de la mano a esta gran verdad de que confiaran a pesar de las circunstancias que iban a vivir en unos momentos más, que no se dejaran amedrentar por la crisis que vendría, que confiaran. Pero esta noche también aprenderemos que somos tan frágiles, que decimos creer en tus promesas, pero las circunstancias de la vida hacen que olvidemos esas promesas. Por eso, Señor, aferrados a la verdad de que solo en ti hay salvación, de que el Espíritu Santo vino para recordarnos tu palabra, queremos esta noche estudiarla con eso en la mente, de que en ti hay seguridad, de que en ti hay verdad, que tu palabra es verdad, que tiene el poder de santificarnos. Por eso, Señor, esta noche también te alabamos y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El banquete del Rey. Bueno, aquella noche nuestro Señor Jesucristo reúne a sus discípulos y hay una expresión que a lo largo de esa noche una y otra vez fue repetida a ellos y es: os volveré a ver. Ese fue el mensaje que Jesús quería que sus discípulos recordaran antes de que Él fuera a la cruz del Calvario. Os volveré a ver. Sin embargo, a ellos se les olvidó. Los eventos que ocurrieron durante esos días, en unas pocas horas, tuvieron el poder de cambiar en ellos esa verdad que Jesús les había dicho. Os volveré a ver, fueron las palabras que ellos olvidaron. Unas horas fueron suficientes para decepcionarlos y hundirlos en un temor profundo, en depresión, al grado de que ellos regresaron nuevamente a sus actividades. Andaban llorando por toda Jerusalén porque el maestro se les había ido. Olvidaron las palabras que Jesús aquella noche grabó en sus corazones. Pero esta noche también quiero recordarles que el sacrificio de Cristo es la base para nuestra esperanza. Y yo espero que la crisis precisamente que estamos viviendo estos días,
la crisis económica de la que se ha hablado durante estas semanas en la televisión y que se espera que se prolongue durante varios meses, probablemente años si no se toman acciones a tiempo. Esas crisis que se avecinan tienen el poder de hacernos olvidar estas mismas palabras: os volveré a ver. Así que esta noche prepare su corazón, abra su corazón al Señor, abra su palabra también. En un momento más voy a dar la indicación, ¿verdad? Para que usted vaya a las Escrituras y que podamos ver lo que el Señor ha dejado en su palabra para nosotros. Mientras estamos en crisis, hay promesas que el Señor está dispuesto a cumplir. Mientras estamos en crisis, el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón está ahí para consolarnos, para confortarnos, para animarnos. Y de repente, hermanos, olvidamos esto y tomamos la actitud de los discípulos de aquella noche, que comenzaron a entristecerse después de que el Señor les dijo: los voy a ver otra vez. Ellos comenzaron a entristecerse. Se entristecieron en primer lugar porque el Señor Jesús les dijo que Él se iría. Número 2, se entristecieron porque el Señor Jesús les dijo que uno de ellos los iba a traicionar, lo iba a traicionar, y ellos comenzaron a decir: Señor, ¿seré yo? Y hermanos, amigos que nos escuchan, las promesas del Señor Jesús se pueden olvidar tan fácil por las circunstancias de la vida. Pero esta noche, mientras nos transportamos en el tiempo para visualizar aquella cena maravillosa que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, yo quiero llamar su atención a unas palabras que Él les dio aquella noche, tan sencillas, tan profundas, pero tan fáciles de olvidar por las crisis que estamos viviendo. Los discípulos terminaron corriendo, huyendo, terminaron apartados del Señor por la crisis. Decidieron ellos dejarse atrapar por sus emociones, por sus sentimientos, que confiar en la palabra del Señor. Así que esta crisis quisiera, y es mi oración, que durante esta crisis usted crezca, madure, se fortalezca, se anime, que podamos impactar la vida de otros debido a esta situación. Que esto no merme nuestro amor por el Señor, que esto no merme nuestra fe, porque muchos creyentes, como lo dijo el doctor Max Camacho, muchos creyentes van a decrecer en esta crisis, porque el único alimento espiritual que recibían es cada fin de semana. Así que, hermanos, yo espero, sé que no es el caso de la mayoría de nuestra iglesia, pero queridos amigos, también este es un tiempo para que ustedes vengan al conocimiento del Señor, que usted pueda hablar de antes de la pandemia y después de la pandemia, y pueda decir también antes de Cristo y después de mi vida, ¿verdad? Ahora es con Cristo. Así que yo quiero animarles a que nos regalen toda su atención, como ha sido durante estos minutos, para que nos centremos entonces en la palabra bendita del Señor con el tema: el banquete del Rey. Marcos 14, 12 al 25. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El banquete del rey. En primer lugar, el rey está preparando un lugar para sus escogidos. El rey está preparando un lugar para sus escogidos. A todos nos encantan las fiestas, sobre todo cuando uno es invitado, ¿verdad? Y sabe que no tiene la responsabilidad de organizar, de planear y de preparar, ¿verdad? Todo lo que implica una fiesta. A todos nos gustan las fiestas. A todos nos gusta ser invitados a un lugar donde se va a reunir la gente y van a celebrar y van a participar de algo tan especial. Los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo amaban la Pascua. Era una ceremonia que ellos anhelaban año con año. La razón, en el libro de Éxodo capítulo 12, nosotros leemos el relato de la opresión de Egipto hacia el pueblo hebreo. Nosotros leemos que el pueblo hebreo comenzó a clamar al Señor en medio de la opresión y pidieron ser libertados. El Señor entonces llama a Moisés, que en ese tiempo estaba en el desierto, lo trae a Faraón y comienza a hacer una serie de señales por medio de la mano del Señor. Sin embargo, Faraón, en vez de dejar ir al pueblo, lo único que hizo fue oprimir mucho más al pueblo. Y ellos siguieron clamando. Y en medio de esta situación, la última plaga que Dios envía es la muerte de los primogénitos. Pero esa plaga tiene algo que enseñarnos a nosotros esta noche. O moría un cordero, o moría un hijo en casa. Los hebreos no estaban exentos de ese juicio. De hecho, la razón por la cual ellos tuvieron que sacrificar un cordero era porque entendían que era un sacrificio sustitutorio para sus hogares. O sacrificaban un cordero para que la muerte pasara por alto sobre su casa, o sacrificaban en un sentido a uno de sus hijos, en este caso el mayor. Eso tiene mucho que enseñarnos esta noche. Eso era lo que ellos celebraban aquella noche. El Señor Jesús y sus discípulos estaban celebrando la liberación del pueblo de Israel, que Dios en su gracia y en su misericordia pasó por alto, gracias al sacrificio de un cordero. Contrario a las familias egipcias, aquella noche lloraron a sus muertos, lloraron a sus hijos. El pueblo de Israel entonces fue liberado y cada año la Pascua conmemora esa liberación. Dice entonces Marcos capítulo 14, verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Esa semana, ese día específicamente, los discípulos estaban pendientes de los preparativos de aquella conmemoración. Así que cuando llegó el día y cuando ellos vieron estas dos señales, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y número 2, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, ellos tomaron la iniciativa
de preguntarle al Señor, ¿dónde vamos a hacer los preparativos? ¿Quieres que nosotros ya vayamos? Es decir, ellos estaban listos, ya seguramente traían ahí alguna conversación previa, sabían que se acercaba ese momento y fueron ellos los que se ofrecieron para hacer los preparativos de aquella noche. Esto incluía el cordero, las hierbas amargas, el vino, el pan y el lugar adecuado para que Jesús junto con sus discípulos participaran de aquella cena. Pero los discípulos entendieron que era deber de ellos hacer los preparativos para el Maestro. En Éxodo capítulo 12, la indicación para Moisés fue que cada familia debía hacer los preparativos previos para participar de la Pascua. Y yo le invito a que vaya a Éxodo capítulo 12, terminando este servicio, y que usted pueda leer ahí con su familia qué fue lo que sucedió aquella noche en Egipto. Y usted se va a dar cuenta que las familias tenían que preparar el cordero, tenían que apartarlo 14 días antes, para tener listo el cordero que Dios estaba pidiendo que debía ser sacrificado. Pero aquella noche, memorable para el cristianismo, en medio de esos corazones turbados, porque en Juan capítulo 14 el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Ellos estaban ahí reunidos en el aposento alto y después de todo el discurso que el Señor Jesús les había dado para animarlos, resulta que en ellos ese discurso causó una profunda tristeza en su corazón. De los labios del Señor Jesús escucharon promesas que nunca habían escuchado. Pero esas promesas aquella noche turbaron su corazón. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué está haciendo la palabra del Señor en este momento en su vida? Algunos están asustados porque están leyendo las Escrituras y leen acerca de pestes, de rumores de guerras, de hambres. Y en vez de que la palabra del Señor conforte su corazón porque el regreso del Rey está próximo, su corazón está abatido, su corazón está triste. Hermanos, amigos, ¿qué es lo que la palabra de Dios está haciendo en usted? Bueno, aquella noche, para los discípulos, estas palabras que voy a leer del verso 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El Señor Jesús quería confortar su corazón, traerles esperanza, pero ellos estaban con corazones turbados. Bueno, aquella noche el Señor Jesús les dejó en claro que aquel día cuando Él regrese, no serían los discípulos los que harían los preparativos para la cena. Es el Señor Jesús que estaría haciendo los preparativos para aquel gran día. Y yo no sé si usted se ve como parte de ese día, pero los creyentes que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador en nuestro corazón, estamos a la espera de ese gran día, mientras nuestro gran Rey está preparando un lugar para sus escogidos. Había un guión para esa conmemoración. En cada casa se debía seguir la misma liturgia, se debía contar la misma historia, se debía hacer la misma cosa cada año en cada casa. Pero ahora el Señor viene para romper el esquema aquella noche y hace un anuncio maravilloso. Voy a prepararles un lugar. ¿Se imagina el corazón de los discípulos turbados escuchando, yo les voy a preparar un lugar? Ya no serían los discípulos los que estarían preocupados año con año, esperando al Maestro para prepararle la Pascua y traerlo a aquella gran celebración y hacerlo partícipe. Ahora el Señor Jesús aquella noche les estaba diciendo, voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Y cómo sería ese lugar? Bueno, un lugar suficiente para todos sus seguidores. Juan 14, 1 y 2 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Un lugar suficiente para todos sus hijos, donde estaremos congregados de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Pero también sería un lugar donde su presencia está prometida. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es un lugar donde Él mismo va a estar ahí. Su presencia ha sido prometida. En Apocalipsis 21:3 nosotros leemos, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí estará el Señor, ahí estará nuestro Padre Celestial, y nosotros estaremos ahí en ese lugar donde Dios, donde el Señor Jesucristo está preparando un lugar para sus seguidores. Pero también será un lugar donde el dolor no existe. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No más dolor, no más muerte, no más crisis, no más aflicciones, no más preocupación por las finanzas, no más preocupación por todo esto, por las pandemias, por las muertes, por las pestes, por el hambre, por las guerras. No más pecado. Ese es el lugar que Cristo está preparando para sus seguidores. Literalmente es un paraíso. Apocalipsis 22:1-4. Literalmente el Señor está preparando un lugar suficiente. Es un paraíso. Queridos hermanos, amigos, ¿acaso no es lo que anhela nuestro corazón? ¿Acaso no es lo que nosotros quisiéramos experimentar mientras estamos en este momento? Pero el Señor Jesucristo dijo, esperen, voy a regresar, voy a preparar un lugar para ustedes. Yo no sé si estos versos que yo acabo de leer a usted le animan, atrapan su corazón, confortan su corazón para seguir adelante, para vivir esta crisis con fe y no con temor. Pero el Rey no solo está preparando un lugar para sus escogidos. En segundo lugar, el Rey está esperando el momento para reunir a sus escogidos. El Rey está esperando el momento para reunir a sus escogidos. Los seguidores de Jesús conocían bien el día indicado para hacer los preparativos de la Pascua. El Señor Jesús está haciendo los preparativos para cuando sea anunciado el momento para recoger a sus escogidos. ¿Y cómo será ese momento? Bueno, es un momento que Él mismo nos describió, que es un momento que solo Dios conoce. Dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es un momento que el Señor Jesús está esperando para regresar por sus escogidos. De la misma manera que los discípulos conocían el tiempo, de la misma manera el Señor Jesús, sin conocer el día y la hora exacta, Él está haciendo los preparativos, pero Él está en la espera de ese momento, en la espera de que el arcángel descienda y con una trompeta llame a sus escogidos. Es un momento entonces conocido por Dios, pero es un momento inesperado para los hombres. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Primera Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón
en la noche. Es un momento que los hombres no conocen, no saben cuándo va a suceder, pero es una promesa. El Señor Jesús vendrá por sus escogidos. Él está a la espera de ese momento. No sabemos cuándo. De repente estas situaciones nos hacen pensar que estamos cerca de la venida del Señor, pero eso era lo que el apóstol Pablo pensaba. Él también, viendo los tiempos, viendo las circunstancias, él creía que la venida del Señor ocurriría dentro del primer siglo. Y estamos en el año 2020 y seguimos predicando ese mismo mensaje, que la venida del Señor está cerca. Lo que sí puedo decirle es que de ayer para hoy estamos 24 horas más cerca de la venida del Señor. Ese momento va a llegar. ¿Cómo será ese momento? Anunciado por un arcángel. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para todos los que hemos perdido a un ser querido, creyente, nuestra esperanza está aquí. Esas personas van a resucitar. Esos amigos en Cristo, esos queridos hermanos que hemos visto partir, que les hemos llorado porque les amamos, algún día escucharán la trompeta y se levantarán victoriosos con un cuerpo transformado. Por eso es que dice Primera Tesalonicenses, el verso 16, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, por eso es que le decía que Pablo esperaba la segunda venida. Él pensaba que seguramente él iba a andar ahí en sus viajes misioneros y el Señor iba a descender y iban a tomar a Pablo. Yo me imagino que él esperaba estar ahí predicando en una sinagoga con pasión, ¿verdad? Seguramente en algún momento visualizó su vida, que mientras estaba preso, ahí el Señor lo tomaría. O mientras lo apedreaban, seguramente el Señor tomaría a su iglesia. Él veía ese momento y él vivía a la luz de ese regreso. Por eso es que él dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, esta es una promesa que se va a cumplir para nosotros. Por eso es que esta pandemia no debería quitarnos el gozo que Cristo ha dejado en nuestras vidas. El consuelo del Espíritu Santo no debería desaparecer. Tenemos promesas para la vida eterna. ¿Qué lo está sustentando en este tiempo? El Rey está esperando el momento para reunir a sus escogidos. Y en tercer lugar, el Rey está preparando un banquete para sus escogidos. El Rey está preparando un banquete para sus escogidos. El verso 25 de Marcos capítulo 14 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y termina este tiempo con sus discípulos, antes de ir a la cruz, anunciándoles que el reino es real, que los seguidores de Jesús estarían en ese reino, un reino donde estarían todos los redimidos, un reino donde los muertos en Cristo, donde sus almas ahora disfrutan de ese reino, pero que además un reino donde el mismo Señor Jesucristo desciende, toma sus cuerpos, los transforma para que entonces ellos disfruten en su plenitud ese reino que ha sido prometido. Y ese es el reino que nosotros estamos esperando.
pero el Rey está preparando un banquete para sus escogidos. Allí, en ese reino, los creyentes en cuerpo y alma, gloriosamente reunidos, festejarán para siempre en compañía de su Señor para alabarle eternamente. Este es el momento en el que el Señor Jesús está describiendo, un tiempo donde Él va a esperar a sus seguidores. Incluso Él dijo, no volveré a tomar más de esto, no participaré más de esto, hasta ese día, cuando todos los redimidos estemos en su presencia. El Rey está preparando un banquete. Ese es el próximo evento para los creyentes también. Timothy Keller, en su libro La Cruz del Rey, dice lo siguiente: cuando anuncia que no comerá ni beberá hasta que se haya encontrado con nosotros en el reino de Dios, Jesús está prometiendo que está comprometido con nosotros de forma incondicional. Voy a llevaros a los brazos del Padre, voy a llevaros al banquete del Rey. Qué alivio para el corazón, qué descanso para nosotros en este momento. Pero sabe que estas promesas de las que disfrutamos pueden ser olvidadas en medio de esta situación. Nuestro corazón es tan frágil, somos tan fáciles de ser arrastrados por las circunstancias, porque las finanzas en este momento se están viendo afectadas, porque los trabajos en este momento se están viendo afectados. En muchos hogares se ha perdido la comunión. Se dice que ha incrementado mucho las denuncias por el maltrato en casa. Incluso yo me atrevo a pensar que en algunos hogares cristianos la violencia también se está dejando ver. Pero cuando leemos la palabra decimos amén. Y seguramente algunos de ustedes están ahí con su corazón diciendo amén, el Señor viene. Pero vivamos entonces a la luz de esa realidad. El Rey está preparando un banquete. Las bodas del Cordero están próximas, hermanos. Las profecías están próximas a cumplirse. Y entre ellas, el gran banquete que el Rey está preparando para sus escogidos. Os volveré a ver. Ese fue el mensaje que Jesús quería que sus discípulos recordaran aquella noche. Pero después de todo el discurso que leemos a partir de Juan, capítulo 13, nosotros vemos que los discípulos perdieron la perspectiva de ese discurso. Su corazón se entristeció, su corazón se acobardó, al grado de que en el huerto de Getsemaní lo abandonaron. Cuando Él resucitó, ellos no creían que el Señor había resucitado a pesar de que se los había dicho. Hermanos, nos puede pasar lo mismo. Hoy estamos hablando del regreso, de que Él está listo para regresar, que Él está preparando un lugar, que Él está esperando el momento para regresar por sus escogidos, que Él está preparando un banquete. Pero saben, hermanos, mañana se nos puede olvidar esa gran verdad. Esta semana nuestro corazón puede estar abatido, preocupado por otras cosas y podemos olvidar que estamos próximos para participar del banquete del Rey. Unas horas de crisis les hicieron olvidar las promesas que el Señor Jesús quería taladrar en su corazón. Termino diciéndoles esta noche que el sacrificio de Cristo es la base para nuestra esperanza. Él murió y resucitó. Y esa es la base para nosotros creer que un día Él regresará, que Él está preparando un lugar para sus escogidos. Para los que hemos creído en Cristo, nuestra participación en ese banquete está asegurada. Nosotros tenemos la certeza de que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Si nosotros estamos con vida, yo no quiero imaginar cómo será ese momento. Quizá nos tomará en casa en medio de esta pandemia,
tal vez a otros manejando, estudiando, leyendo las escrituras, viendo televisión, no sé, pero se imagina ese momento. Se imagina si fuera esta noche, hermanos, que la trompeta sonara y el Señor entonces recoge a sus escogidos. Los creyentes estamos seguros de que nosotros nos iríamos al son de esa trompeta. Pero probablemente ese no sea su caso. Probablemente usted no está seguro de que cuando suene la trompeta, usted será uno de los que se vayan. Si usted no está seguro, déjeme decirle esta noche que en Cristo hay seguridad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En un mundo relativo, Él nos dejó un absoluto eterno. Yo soy el camino. O es a través de Cristo o no es a través de nadie. O es a través de creer esa verdad de que solo en Cristo hay salvación. O usted no será de los que se vaya cuando suene la trompeta. Pero esta noche puede ser la diferencia en su vida. Ahí donde está. Si usted no está seguro de que usted es uno de los escogidos para ese gran banquete, si usted no está seguro de que ese lugar es para usted, esta noche, yo le invito a que ahí en su lugar, hable con el Señor. Dígale palabras como estas: Señor, esta noche yo reconozco que no tengo la esperanza en Cristo, que yo no soy salvo, que si yo muriera esta noche iría a la condenación eterna. Pero por la gracia de Cristo y confiando en el sacrificio, yo quiero pedirte que esta noche perdones mis pecados, me limpies de toda mi maldad, me tomes como tu hijo. Yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Le abro mi corazón, le reconozco como el Salvador y Señor de mi vida, para la gloria de tu nombre. Ahí donde está, hable con el Señor, de tal manera que en el banquete del Rey usted también sea partícipe. Pero eso no podrá pasar si usted no tiene un encuentro con el Señor. Si usted ha hablado con el Señor, usted puede tener la certeza de que Él ha visto la actitud de su corazón, la necesidad, que Él también ha visto la sinceridad de esta noche en usted. Y Él le ha tomado por hijo. Esa es la verdad que Cristo nos dejó en su palabra. Queridos hermanos, qué bendición poder en medio de esta pandemia, poder descansar en esa promesa. Y yo quiero animarles, hermanos, que estemos atentos a esa segunda venida, que nosotros podamos anhelar ese momento, que nosotros podamos descansar en su palabra también. Hermanos, que nuestro corazón se regocije, se goce en ese momento que viene para los creyentes. Y qué bendición, hermanos. Algún día los pastores de esta iglesia no serviremos la Santa Cena, la servirá el gran pastor de pastores, el príncipe de pastores, servirá para nosotros ese momento. Qué bendición, hermanos. En unos momentos participaremos de la cena. Estará aquí el pastor Arturo también y juntos serviremos la cena del Señor. Quiero pedirles que prepare su corazón, que aliste los elementos también y que juntos podamos darle la gloria a Dios en medio de esta situación. Que el Señor los bendiga, hermanos. Después de haber escuchado la palabra de Dios y hacer memoria de esta ceremonia que instituyó nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto con sus apóstoles, participaremos ahora juntos de la cena del Señor. Estamos celebrándola cada quien en casa, pero unidos por un mismo espíritu. Y como les hicimos la invitación, que seguramente ya están preparados
solamente saber que participan las personas que han creído en Cristo Jesús como su Salvador, que han sido bautizados, y cada uno de ellos puede participar. Así es que cabeza de familia y en su hogar, por favor, también usted es el responsable en este momento. Dice la palabra de Dios: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Participemos del pan, por favor. Participemos del jugo de uva juntos. Así como están, hermanos, voy a pedirles, en actitud de oración, vamos a tomar unos minutos para hablar con el Señor y también agradecerle por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Padre Santo, te damos muchas gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, por habernos concedido a través de ese sacrificio cruento en la cruz el regalo de la salvación. Pero no solo nos regalaste la salvación, también, Señor, nos concediste ese precioso regalo de la esperanza, que esperamos, aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque esta noche pudimos recordar que su sacrificio es la base para nuestra esperanza. Por eso te damos gracias. Y también te damos gracias porque en medio de esta contingencia que estamos viviendo, juntos desde nuestros hogares, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, podemos honrarte, adorarte a través de la conmemoración de la Santa Cena. Gracias, Señor, por haber dado a Jesucristo a nuestro favor, y gracias, Señor, porque en Él tenemos la promesa de la vida eterna. En su nombre te damos muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, también queremos invitarlos para el día de mañana que puedan conectarse a las 12 en punto. Pronto se estará compartiendo el enlace para que ustedes puedan estar atentos y que podamos juntos recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que podamos verlo en familia, inviten amigos y podamos también a través de estos medios compartir el mensaje de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por haberse conectado. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me
das mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un